Hola a todos, bienvenidos a nuestra conferencia online de Apex Internacional. Mi nombre es Virginia Ruiz y yo soy voluntaria aquí de Apex. Hoy vamos a tener un debate sobre el propósito de vida. Me voy a presentar un poco para que me conozcáis. Yo soy española, pero vivo aquí en Foz do Iguazú, en Brasil. Estoy formada en Administración y Dirección de Empresas y en Psicología. Ahora estoy haciendo un máster y hace más de 10 años que soy voluntaria de los estudios de la conciencia o concienciología. He investigado durante bastante tiempo sobre el propósito de vida, entonces es un asunto que podemos debatir. Aquí estamos haciendo la conferencia vía Facebook y también por nuestro site de Apex Internacional. Invitamos a las personas que estén conectadas al vivo para entrar en nuestro site porque pueden hacer preguntas y aumentar la interacción a través del site con nuestro nuevo aplicativo que estamos utilizando del Zoom. Bueno, como siempre, estamos abiertos para preguntas, sugerencias, comentarios que queráis hacer. Y en cualquier momento. Y siempre os recordamos el principio de la descreencia. Es un principio en el que se basan los estudios de la conciencia, que es no crea en nada, ni siquiera lo que le informemos aquí en esta conferencia, experimente, tenga sus propias experiencias. ¿Qué significa? Que le pedimos que mantenga el sentido crítico, que avalíe si lo que estoy comentando, lo estoy diciendo, tiene sentido para usted y si tiene sentido que lo aplique, pero que no crea en nada solo porque lo estoy diciendo. Entonces, le invitamos a ese intercambio de experiencias y a mantener el sentido crítico en todo momento. Muy bien, vamos a tener los slides, entonces las personas que están por el Facebook tal vez no van a conseguir accesar, entonces por eso pedimos para entrar también vía site por apexinternacional.org. Muy bien, pues de nuevo bienvenidos y vamos a comenzar ahora con los slides. Bueno, no sé si habéis escuchado alguna vez hablar sobre propósito de vida, imagino que sí, es muy común. Incluso es un asunto muy antiguo. En el mundo entero, en diferentes épocas y hasta los días de hoy, miles de personas se preguntan sobre el sentido de la vida. ¿Por qué estamos aquí? Entonces, es una cuestión que desde la antigüedad se ha estudiado. Personas de diferentes orígenes, diferentes culturas, diferentes momentos en la historia se han preguntado sobre el sentido de la vida y diferentes corrientes, sea filosóficas, religiosas, científicas. Entonces, todos hasta los días de hoy nos preguntamos qué es lo que hacemos aquí. Es una pregunta que no pretendemos responderla hoy porque es muy compleja, pero sí debatir y llegar a algunas conclusiones sobre este asunto. Hasta los días de hoy no se conoce una respuesta universal que sea aceptada por todos. Hay diferentes respuestas, hay personas que creen en algunas cosas, otras que piensan de otro modo diferente. Existen diferentes corrientes, la corriente, por ejemplo, existencialista, del nihilismo, una corriente filosófica, por ejemplo, o corrientes más antiguas desde Platón, el estoicismo también, o otras teorías, por ejemplo, de las ciencias naturales, en el que se dice, por ejemplo, Richard Dawkins hablaba sobre la teoría de la reproducción, que el sentido de la vida, por ejemplo, se daba a través de la reproducción, es la transmisión de los genes de una generación a otra.
Después, en 1950, por ejemplo, siguiendo entre las mismas teorías de las ciencias naturales, se llegó al sistema de recompensa, que la existencia se daba en grandes rasgos y resumiendo a través del sistema de recompensa y del placer, o sea, la felicidad por sí misma, por el placer de estar aquí. Que en esta línea, por ejemplo, existe una visión que es la hedonista, en la que el sentido de la vida es basado en la diversión, en el placer, en disfrutar de esta vida porque es lo único que hay. Ya existen otras líneas, por ejemplo, la de Susan Wolf, que habla sobre el proyecto de valor. Entonces, que el sentido de la vida no es necesariamente ser feliz y sí tener un proyecto en el cual te comprometas. No significa que tengas que estar, sentirte o estar siempre feliz, y sí que tengas un proyecto y que te comprometas con él y contribuyas de alguna forma socialmente. Entonces, bueno, he hecho como una especie de resumen general de algunas teorías, de muchísimas que existen, sobre el entendimiento del sentido de la vida. En función de las características de la ideología de la persona, va a pensar una cosa u otra. Pero seguramente vosotros que me estáis escuchando alguna vez habéis pensado en eso. Por ejemplo, la vida se reduce solo a nacer, crecer, tener un diploma, un buen empleo, casarse, tener hijos, jubilarse y morir. ¿Es solo eso? ¿Qué creéis? Hay casos en los que la persona piensa, yo me acuerdo cuando era más joven, en la adolescencia, y una amiga me comentaba, ay Virginia, no pienses en eso, que es que me da una sensación de malestar, no me siento bien. Y hay otras personas que les gusta pensar en eso, que no me hago caso, me gustaba pensar, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Es solo estamos aquí para casarnos y tener hijos y tener un empleo, o existe alguna cosa más? Entonces, no necesitas ser ni un científico, ni una persona, un filósofo para pensar en este tipo de cuestiones. Cualquier persona se pregunta, de hecho, sobre el sentido de la vida. El problema es que el asunto es tan complejo que seguramente llegaremos al final de nuestra vida y no tengamos la respuesta, ¿eh? Pero podemos, a nivel más de microcosmos, o sea, a nivel más íntimo, personal, entender un poco nuestro propósito de vida. Y eso es lo que vamos a debatir y hablar en la conferencia a lo largo de esta hora. Voy a hacer aquí algunas preguntas para vosotros. ¿Cuál es el motivo de que yo exista o de que tú existas? ¿Cuál es la finalidad de mi vida? ¿De qué tarea soy responsable? O sea, quiero decir aquí, ¿tienes alguna tarea de la cual tú y solo tú eres responsable, nadie más? ¿Cuál papel quiero asumir? ¿Hay algún papel que quiero hacer específico para mí? ¿Qué es lo que vine a hacer aquí? Esto es una pregunta súper importante. O sea, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Es solo el empleo? ¿Es tener una vocación? ¿O hay algo más? Tal vez sí. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Eso ayuda a las personas a situarse, a encajarse en algún proyecto, en alguna necesidad que piense que puede contribuir. Entonces, todas estas preguntas son muy interesantes porque comienzas a cuestionarte un poco el sentido de la vida, y el sentido de la vida desde un punto de vista más personal. Entonces, es interesante observar cómo hay individuos o conciencias, las conciencias somos tú, yo, todos aquí, seres humanos, ¿no? Pero también la conciencia en un sentido más amplio. Cada uno de nosotros que podemos manifestarnos en esta dimensión
o en otras dimensiones. Luego explicaré un poco mejor. Pero es importante entender cómo, observar cómo algunas conciencias sienten un vacío existencial y otras experimentan un sentido de propósito. Entonces, algunas sienten ese vacío existencial que nosotros lo definimos aquí como la condición de incapacidad de saber lo que se siente, se desea, de pensar y planear el futuro, la falta de objetivos y la ausencia de significado vital. Entonces, la vida se convierte en algo sin vida, mecánico y desmotivador. Entonces, existe una sensación de malestar en el cual la conciencia o la persona, el individuo, no sabe qué hacer. Es como, me recuerda a veces a un adolescente que todavía no se conoce a sí mismo, no sabe lo que quiere, a veces le gusta una cosa, luego otra, y todavía no ha llegado a la edad adulta y muchas veces está medio perdido. El vacío existencial es un poco, por analogía, como eso, porque a veces el individuo pasa para la edad adulta y continúa muchas veces teniendo ese vacío existencial, esa sensación de no saber lo que quiere, no tener objetivos de vida, más o menos todo le da igual y siente esa desmotivación interna. Y después vamos a ver por qué. ¿Por qué algunos individuos sienten o se sienten perdidos y tienen esa desmotivación? Muchas veces, por hipótesis, puede ser que estén más desconectados consigo mismos, con su esencia, con lo que son. Entonces están focados con el locus externo para afuera de ellos y no tienen momentos de introspección más íntima y a veces eso les genera el vacío existencial. Este vacío existencial muchas veces tiene ciertas consecuencias. Vamos a verlas ahora. Por ejemplo, sentirse estancado. ¿Sabes? Cuando andas por arenas movedizas y te estás moviendo y parece que no avanzas. Nosotros tenemos un término aquí que se llama robotización existencial, en el sentido de actuar de modo automático. O sea, la persona actúa como un robot, no sabe muy bien lo que hace y lo hace un poco todo mecánico, no sabe por qué lo hace, pero lo va haciendo. Existe también en ese sentirse estancado el Blue Sunday, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, que es la típica depresión dominical. O sea, que cuando llega el domingo por la tarde, en general la persona está en su casa y comienza a sentir una sensación de malestar, y no sabe lo que es, pero es una sensación diferente y difícil y dolorosa. Y es porque va a empezar la semana y muchas veces no es realmente porque, sí, ¿a quién le gusta trabajar? A nadie, ¿no? Pero todo el mundo le gustaría tener vacaciones, ¿no? Pero a veces no es que la persona no le guste el trabajo donde está o lo que está haciendo, es la sensación de rutina, de una rutina que le deja estancado, que le deja totalmente desmotivado. Entonces piensa en la semana y se le hace todo un mundo, se le hace cuesta arriba. Ese sentimiento de sentirse estancado, no sé si conocéis la película de El Día de la Marmota, que en El Día de la Marmota es una película ya antigua, pero la persona todos los días se levanta y va repitiendo lo mismo, hasta cada vez cometer menos errores o hacerlo cada vez mejor. Entonces, esa sensación de vacío existencial, de sentirse vacío y que haces las cosas pero no tiene eco, no hay resultado. Entonces, es una sensación así de la persona no sentirse bien consigo misma. Entonces, repite un día tras otro hasta darse cuenta que tiene que hacer algo diferente para que la cosa comience a funcionar. Esas consecuencias también, otras consecuencias del vacío es la apatía y la sensación de inutilidad.
o sea, sentirse apático, no sentirse útil, no sabe por qué está, a veces hasta, por ejemplo, o el trabajo que tiene, o lo que hace, o con quién está. Es como no se siente útil en las diferentes áreas de la vida. Y también como consecuencia es una desvalorización de las potencialidades. Entonces no usa sus talentos, sus habilidades, se queda ocioso. Muchas veces llega a casa después del trabajo, después de los estudios, se pone a ver la tele y pasa así un día tras otro. Otras consecuencias, muchas veces de ese vacío, es la violencia. A veces la persona no sabe lo que hacer y termina, no tiene un proyecto de vida, y esto se da a veces con los adolescentes, con menores infractores. Pongo aquí este ejemplo, que muchas veces están perdidos y terminan haciendo cosas porque tienen demasiado tiempo libre, no saben qué hacer con él y terminan haciendo cosas que con el tiempo se arrepienten. Otra cosa es además de la violencia, que es hacer daño al otro, el vacío existencial también puede llegar a generar daño a uno mismo. Entonces comienza a ver que la vida no tiene sentido, y a veces el suicidio es una de las opciones la única opción que la persona ve, y termina acabando con la vida de la persona, que eso sería una de las consecuencias más extremas del vacío existencial. No valora su vida. Otra consecuencia es la subyugación. Muchas veces, como no se tiene un propósito de vida ni un proyecto, se termina a veces viviendo el proyecto de los otros. Entonces termina siendo rehén de los otros y fácilmente manipulable, en el sentido de que a veces hace cosas que solo porque el otro las está haciendo. Y entonces por eso a veces en los grupos, en las pandillas, termina habiendo por ejemplo, esas acciones en grupo que muchas veces uno se contagia con el otro haciendo cosas a través de la manipulación. Realmente el otro no pensó. ¿Por qué ocurre esto? Porque la persona no está pensando en ella misma, en su proyecto, en lo que ella quiere. Entonces, eso le da margen para hacer lo que los otros quieren, porque si hay otro más fuerte que sabe lo que quiere, entonces puede manipular de alguna forma al otro. Entonces, por eso la importancia de entender o de aceptar que realmente se tiene esa vacío existencial. ¿Qué más? Y no vivir el proyecto de los otros, ¿no? Porque muchas veces a veces seguimos el proyecto de alguien que admiramos, algún profesor o alguien, por ejemplo, de nuestra familia, nuestro padre, o nuestra madre, nuestros hermanos o nuestro marido, o nuestra pareja, ¿no? Seguimos a veces los pasos de los otros y no el nuestro. Y claro, el objetivo es comenzar a entender cómo el propósito de vida nace de uno, a pesar de que se pueda hacer en grupo, como luego vamos a ver, realmente es una decisión personal que nace del individuo, de cada uno de nosotros. Existen ciertas reacciones inadecuadas de ese vacío que muchas veces huimos, sentimos ese malestar y huimos de nuestro propósito de vida. Entonces es como si no nos valorásemos, no valoramos ni lo que pensamos ni lo que sentimos y anulamos el propósito de vida. Porque el propósito de vida es algo que todos nosotros tenemos, no es algo que solo algunos tienen, no, es algo que todas las conciencias tienen.
en mayor o menor medida. Existen personas que tienen un proyecto de vida un poco más elaborado. ¿Por qué? Porque tal vez piensan más en él, porque están más involucradas, porque tienen un nivel de autonomía o de evolución un poco mayor. En el sentido, evolución, ¿en qué sentido estoy hablando? A veces tienen unos valores más positivos, se preocupan más por los otros. Entonces, el propósito de vida es un poco más complejo y otros, el propósito de vida es un poco menor, pero no importa cuál es el tamaño del propósito de vida o lo que es. Lo importante es que cada uno descubra el suyo, porque yo creo que ahí está la llave de la cuestión, que cada uno tiene que descubrir su propósito de vida independiente del que sea. Porque lo interesante que es este propósito de vida va a ser muy importante para cada uno de nosotros. Yo como Virginia, mi propósito de vida es muy importante para mí. A lo mejor para otros no lo va a ser, pero para mí sí. Entonces cada uno tiene que valorar su propósito de vida. Os invito a hacer preguntas, ¿vale? Si queréis, si no entendéis alguna cosa, si queréis hacer alguna sugerencia, estamos abiertos aquí, ¿vale? Entonces, como continuaba diciendo, entonces algunos piensan más en su vida que otros. Y la fuga, a veces la persona huye de pensar en sí misma. ¿Por qué? Porque a veces le da miedo, está más acomodado, porque pensar exige esfuerzo. Tienes que parar un tiempo para pensar. O sea, no es algo que el propósito de vida no es algo que aparece en la vida de la persona, no es algo que la persona se involucra, que comienza a pensar, o sea, que estudia con cuidado. Solo que a veces una persona huye de eso, ¿no? ¿Y huye de qué forma? A veces con el hedonismo, a veces unas excesivas vacaciones, bohemia exagerada en este sentido. A veces aprovecha el final de semana para salir, por ejemplo, los puentes, salen todos los puentes. O porque quiere disfrutar de la vida, y eso está bien, claro, en el sentido de que las vacaciones o el tiempo libre es muy importante. No vas a ser un workaholic, solo que si siempre si siempre te escapas en los finales de semana y siempre te quieres divertir y no dejas tiempo para otras cosas, tuyas personales, que después vamos a ver, o tuyas personales o de los otros. Ahí que de alguna forma huyes del propósito de vida. También a través de los vicios, por ejemplo, el uso de drogas, final de semana, ponerse de alcohol hasta las trancas, o sea, beber o usar cualquier tipo de droga para huir de sí mismo. También es una forma de fuga. Alienación. Bueno, pues esto es una otra reacción del vacío existencial, que es falta de conexión con la realidad y consigo mismo. Entonces no vives tu propia vida, vives como una segunda vida. Por ejemplo, vivir la vida a través de la televisión. Entonces, por ejemplo, todos los días, después de llegar al trabajo, haces las cosas de casa, haces la cena y te pones a ver la tele y solo hay eso. Y no tienes espacio para más cosas. O participar ver muchos reality shows, telenovelas, aquí hay muchas en Brasil. O sea, estar viviendo una vida que no es la tuya, que es la vida de los otros. Hay un ejemplo que siempre me parece súper interesante, que es de los videojuegos, que en Japón, bueno, llega a tal extremo el asunto a veces del uso de los videojuegos, que hay personas que se quedan, sobre todo adolescentes, pero ya también adultos, horas y horas enganchados en el videojuego. Y pasan horas, no duermen, se olvidan de dormir, de comer,
y llegan a un estado de exhaustión que muchas veces la persona llega a fallecer. Ya se han registrado casos en Japón. Entonces es una cosa impresionante porque huyes tanto de ti mismo para involucrarte en un juego de ordenador, en una realidad que es sorprendente, porque hay muchísima... dentro de ese algunos videojuegos están tan bien hechos que es un mundo aparte. Entonces comienzan a vivir otra realidad y se olvidan de su propia realidad y de su propia vida, que es la más importante y la que tienen que cuidar de ella. Y también otra reacción inadecuada es la pseudosatisfacción. A veces la persona no está satisfecha y usa ciertos sistemas de compensación. No sé si habéis escuchado alguna vez de la terapia de las compras. O sea, me siento mal un día, entonces me voy a comprar y me siento mejor. Yo me acuerdo que eso una vez con una amiga mía dije, me encuentro bastante mal, me encuentro bastante triste. Mi madre me ha dado dinero para irme de compras y ahora me siento mejor. Entonces ella aprendió desde joven que yendo a comprar ropa era una forma de sentirse mejor cuando sufría a veces una decepción amorosa o un problema en el grupo. Otra satisfacción son los tapones. ¿Sabes? Cuando tienes un dolor y en vez de mirar para ese dolor, ¿no? Para esa situación que te incomoda, le pones un tapón para no verlo. Entonces, hay una expresión aquí en Brasil que es el filho tapón, ¿eh? Que es el hijo tapón, en el sentido que a veces la madre no está muy satisfecha y pone todas las expectativas en su hijo y deja de pensar en ella y en su propósito de vida. Su propósito de vida se convierte al final en su hijo para no ver a veces algunas cosas con las cuales podría realizarse mejor como persona, por ejemplo. Muy bien, pues entonces estos son ejemplos en los cuales la persona manifiesta, o el individuo manifiesta un sentido, falta de sentido de la vida. Tenemos aquí una pregunta. Profesora Virginia, ¿una persona que está con reacciones inadecuadas puede retomar su foco en el propósito de vida? ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos a ser dados? Entonces, aquí hay un alumno que está preguntando, Cayo, está preguntando que si una persona que tiene reacciones inadecuadas puede retomar su foco con el propósito de vida y cuáles podrían ser los pasos. Creo no, sí, la respuesta es sí. El propósito de vida puede hacer que la persona salga de ese vacío existencial. Entonces comienza a entender que muchas veces esa fuga es a veces algo que la persona no quiere asumir. Entonces tiene esas reacciones porque no quiere asumir alguna cosa que tiene que ver con él. Y el primer paso que se puede dar es comenzar a verse a sí mismo, comenzar a conocerse. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi temperamento? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta? Porque el problema es ese, que la persona no sabe quién es ella, qué es lo que puede aportar, piensa que no es útil, que no tiene importancia los talentos que tiene. Todo el mundo hace eso como yo. Comienza a desvalorizarse y comienza a ser muy duro y muy crítico consigo mismo. Entonces, una hipercriticidad, en el sentido de que todo lo que hace él piensa que no lo hace bien, que no lo hace tan bien como otras personas, que no puede contribuir con nada, que todavía necesita así que es una persona a veces insignificante, que
a veces el propósito de vida es para otros, no para ella. A veces, por ejemplo, la persona piensa que el propósito de vida es, no, es que es descubrir la vacuna para tal cosa. A veces no, a veces el propósito de vida, como estaba comentando antes, no es algo, la relevancia del propósito de vida es para cada uno de nosotros, como conciencias. Entonces, va a ser importante para nosotros y puede ser desde algo que contribuya socialmente y tenga un impacto muy grande hasta otras cosas que a veces no se van a ver, por ejemplo, no se va a ver nítidamente en la sociedad, pero van a ser cosas muy importantes para el propósito de vida y la persona va a sentir una satisfacción y va a dejar, lo más importante, de huir de sí misma para entender, comenzar a entender el propósito de vida, porque el propósito de vida es algo que ella o él va a comenzar a desvelar, es algo que poco a poco va a ir descubriendo. El propósito de vida nadie te va a decir lo que tienes que hacer, de hecho, es algo mejor que tú, nadie te va a decir cuál es tu propósito de vida, te pueden orientar, puedes escuchar conferencias, puedes ver algunas técnicas, pero quien va a descubrir realmente el propósito de vida eres tú. Quien va a tomar esa decisión eres tú mismo. Entonces la responsabilidad es de uno mismo de comenzar a conocerse y desvelar. Y poco a poco vamos a ver varios ejemplos en los cuales podemos ver cómo las personas descubrieron su propósito de vida. Porque existen relatos de algunos, ¿no?, que tienen la sensación de tener algo que realizar, de poseer determinada tarea única y transferible a ser cumplida, una clase de proyecto de vida, misión, vocación o propósito. Entonces, Cayo, como estás viendo aquí, algunas personas para ellas es natural tener ese propósito de vida. Bueno, antes de todo, ¿ha quedado clara esa pregunta? ¿Está todo bien? ¿Hasta ahí? ¿Quieres hacer alguna otra? Que he continuado hablando y no, todo bien, perfecto. Entonces, existen relatos de algunas personas que es algo más natural, encuentran el sentido de la vida en cualquier, o sea, en algún momento de la vida. Y aquí coloco no sé si has visto la imagen del la imagen del Ikigai, ¿no?, que es el sentido de la vida para los japoneses, que ellos piensan que el sentido de la vida se puede encontrar y ellos tienen una técnica para eso, entonces por eso he puesto esta imagen aquí. Entonces, para algunas culturas el sentido de la vida es algo mucho más fácil de entender y que para otras culturas, ¿no? Hay personas que sienten que han nacido para contribuir con el mundo, ya desde jóvenes, desde pequeños. Y esta convicción íntima señala de la dirección o camino a recorrer. Es contribuir para una causa que es mayor que uno mismo. Entonces, de cierto modo, sales de ti mismo para contribuir con tus talentos, con ciertos proyectos. Tengo aquí algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Ryan Gerald. Es un canadiense que la historia de él es súper interesante porque él con 6 años estaba en una clase con la profesora y con sus colegas, con sus compañeros de clase, y en una situación que es muy común, que seguramente vosotros que me estáis escuchando habéis pasado por ella. Yo por lo menos sí pasé por esa situación, que la profesora estaba hablando para los alumnos que había niños en África que tenían que recorrer miles de kilómetros para conseguir agua potable y que algunos niños estaban muriendo de sed por causa de eso. Y con 6 años, él se preocupó por ese asunto y le llamó mucho la atención y dijo,
pero ¿cómo es posible si yo solo tengo que dar 10 pasos para abrir el grifo y beber agua? Y desde la clase hasta el sitio donde puedo beber agua. Y cómo hay niños que tienen que recorrer miles de kilómetros. Ahí él comenzó a preguntar cómo podría hacer para ayudar. La profesora le dijo que necesitaban que necesitaban recursos, que necesitaban dinero. Y ahí el niño le preguntó Ryan preguntó a sus padres, entonces, ¿cómo puedo hacer, qué es lo que puedo hacer para conseguir ese dinero? Con 6 años, ¿eh? Y los padres le dijeron, bueno, pues entonces lo que podemos hacer es, haz las tareas del hogar, por ejemplo, corta el césped, cuando termines de cenar, lavas el plato, ayuda a tu abuelo. Vas haciendo esas tareas y poco a poco te voy a dar un dinero y vas guardando y lo vas juntando. Pero claro, un niño de 6 años haciendo algunas tareas de casa no iba a conseguir el dinero. En principio eran $70, después se convirtió en $2000. ¿Y qué es lo que hizo? Comenzó a agrupar. Se lo dijo a sus amigos, a sus familiares, si le podían ayudar. Y comenzó a agrupar a personas que hicieran lo mismo que él y llegaron, después de un año, a juntar todo ese dinero, lo enviaron a África y consiguieron, esta es una de las fotos de una de sus visitas a África, en las cuales una de esas visitas registró pues, la construcción de uno de los pozos. Ahora Ryan tiene una fundación, la Ryan's Well Foundation. Él tiene unos 30 y pocos años y la ONG que fundó ha facilitado el acceso al agua para 736.000 personas en 30 países. Entonces, como veis en el caso de él, fue una necesidad que se deparó con 6 años y que pasó desapercibida para muchos de nosotros, sin embargo para él no, fue algo que le tocó. Entonces muchas veces tenemos que ver qué es lo que nos toca a nosotros. Tenemos otro caso aquí, otro ejemplo, el de Rodrigo Bayo. Rodrigo Bayo está aquí, esta es una foto en la favela de Río de Janeiro, con niños que estaban en la favela, y él es consultor informático. Él decía aquí, siempre sentí la gran necesidad de hacer algo para cambiar un poco la realidad donde vivía. Él era un consultor de informática de grandes empresas en escuelas de élite en Río de Janeiro. Un día, él dice que un día él tuve un sueño en el que vi jóvenes en condiciones de pobreza usando ordenadores. Debatían la realidad de sus comunidades carentes y buscaban soluciones para sus problemas por medio de la tecnología de la información. Al día siguiente, impactado por la experiencia, decidió luchar y hacer lo posible para transformar ese sueño en realidad. En el caso de Rodrigo Bayo, a diferencia de Ryan, él tuvo un sueño. No fue la profesora que se lo dijo y a él impactó. No, en este caso Rodrigo Bayo tuvo un sueño y a partir del sueño voy a tornar realidad ese sueño. Entonces el propósito de vida a veces aparece de formas diferentes. A través de experiencias de vida diferentes. El proyecto de Rodrigo Bayo tuvo un gran impacto en la vida de muchos niños que ahora son adultos y que gracias a él tuvieron oportunidades de vida mucho mejores. Entonces, el propósito de vida, lo interesante es que impacta en la vida de los otros, ayuda a mejorar la vida de los otros. Tenemos otro ejemplo aquí también muy interesante, que es el de Viktor Frankl. No sé si conocéis a Viktor Frankl. Él es un psiquiatra austriaco, investigador y desarrolló la logoterapia. Y él estuvo durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración en Auschwitz.
a partir de su experiencia en el campo de concentración, él comenzó a investigar lo que significaba el sentido de la vida. Él observaba en la prisión cómo había personas que luchaban por continuar vivos y que realmente querían sobrevivir, y otras que se rendían, que no querían continuar viviendo, no encontraban sentido a la vida. Y él se preguntaba por eso, ¿por qué hay personas que aún, a pesar de la situación tan adversa como es estar en un campo de concentración, quieren continuar, tienen un propósito de vida y otras no? Y él llegó a la conclusión que cada cual tiene su propia vocación singular, específica en la vida, y cada uno precisa realizar una tarea concreta que espera ser realizada. En esto el individuo no puede ser sustituido, ni su vida puede ser repetida. Así, la tarea de cada uno es tan singular como su oportunidad específica de llevarla a cabo. Entonces, en este sentido de singularidad, cada uno tiene su propia singularidad para realizar su proyecto, y el valor de esta vida es tal que es necesario entender por qué estamos aquí, y tenemos la oportunidad de hacer alguna cosa con nuestra vida. Entonces, en el sentido de aprovechar y de valorizar mucho nuestra experiencia, sea cual sea. Porque muchas veces estén las quejas, no, es que mi vida no es tan buena, porque la vida de tal persona, de fulano, de tal, es mucho mejor, es más fácil para ella, pero para mí no. Si hay personas que estuvieron en un campo de concentración, como Viktor Frankl, y bueno, él es el autor incluso del libro El hombre en busca de sentido, y a pesar de haber pasado por esa situación, vio la situación como una experiencia de aprendizaje, de entender el sentido de la vida, y aportó mucho para la logoterapia. Imaginaros una persona en una situación que no hay guerra, y que se encuentra en una ciudad o en un país donde la situación es totalmente favorecedora para encontrar un propósito de vida. Entonces, lo interesante es aprovechar esta existencia, esta vida, para desarrollar algún propósito. Y como habéis visto en los 3 ejemplos que he puesto, cada uno es diferente. Ryan le impactó con 6 años el tema del agua, y desde los 6 años hasta ahora continúa con el asunto del agua como tema principal. Su propósito de vida lo descubrió a través del agua. Ya Rodrigo Bayo quería mejorar la vida de las personas que estaban en una situación mucho peor que él, en el mismo lugar donde vivía, solo que en una favela. Él no vivía en una favela, pero él quiso mejorar la vida de esos niños. Y ya Viktor Frankl fue a través de una experiencia de vida adversa que comenzó a pensar sobre el sentido de la vida, y tuvo una repercusión enorme. Para muchísimas personas que estudiamos sobre el sentido de la vida, es un ejemplo y también un caso para estudiar sobre el propósito de vida. Viktor Frankl es una persona renombrada en ese sentido. Entonces, tenemos que, cada uno de nosotros descubrimos nuestro propósito de vida de una forma diferente. El caso es descubrirlo, y cuanto antes mejor. Si puede ser a los 6 años como Ryan, pues muchísimo mejor, pero a veces, pues la mayoría de las veces no es en esa edad, ¿no?, tan temprana. La psicología positiva también estudia sobre el significado de la vida. Martin Seligman es el fundador
de la psicología positiva dice que el significado de la vida se encuentra cuando se utilizan los talentos, virtudes y habilidades en servicio de algo mayor que uno mismo. Entonces, los talentos que nosotros tenemos los vamos a comenzar a usar y a aplicar en cosas que nosotros podemos contribuir. Es la forma que propone la psicología positiva para descubrir el sentido de la vida y de alguna forma también postula o dice que el sentido de la felicidad se alcanza cuando la persona tiene un sentido, un significado en la vida. Entonces, la mejor forma es comenzar a descubrir nuestros talentos, en qué somos buenos. Hay tesis sobre fortalezas, cómo descubrir tus puntos fuertes o tus fortalezas, para aplicarlos de forma cotidiana en todo lo que hacemos. Y es una forma muy interesante de comenzar a descubrir en nuestro propósito de vida. Ahora bien, la concienciología o los estudios de la conciencia, nosotros vamos a proponer el estudio del propósito de la vida a través del paradigma conciencial, que es un paradigma que voy a explicar ahora, que diferente del paradigma materialista, está basado en una serie de pilares. Entonces voy a leer aquí los estudios de la conciencia o concienciología, que es en la concienciología es la ciencia de la conciencia, estudia al ser humano de manera integral, multidimensional y multiexistencial. ¿Qué significa de manera integral? De manera integral es que lleva en consideración todos los vehículos de manifestación, en el sentido de que no solo lleva en consideración este cuerpo físico, sino también otros cuerpos de manifestación, como el cuerpo energético o los chakras. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de cada uno de los chakras que componen ese cuerpo energético. El cuerpo psicosoma o cuerpo astral y el mental soma. Serían los diferentes vehículos de manifestación que estudiamos en los estudios de la conciencia o concienciología. También, como estaba comentando, desde un punto de vista, vemos al ser humano desde un punto de vista multidimensional. O sea, que no solamente estamos en contacto con esa dimensión intrafísica, sino también con la dimensión extrafísica. ¿Esto qué quiere decir? Con la dimensión que no es la material que estamos viendo con los ojos físicos, sino con la dimensión extrafísica. Tal vez habéis escuchado hablar de dimensión espiritual, o es una dimensión que va más allá de los ojos humanos y con la cual te puedes conectar de varias formas. Por ejemplo, a través del fenómeno de la proyección consciente puedes actuar en otras dimensiones. ¿Qué es la proyección consciente? La proyección consciente es salir fuera del cuerpo y manifestarse a través del cuerpo psicosoma o cuerpo astral, como es comúnmente conocido. Entonces existe un desdoblamiento y el individuo la conciencia sale de su cuerpo y puede actuar en otras dimensiones. Todo el mundo por la noche puede tener o tiene proyecciones conscientes. El problema es que no todo el mundo se acuerda de ellas. La proyección consciente es algo que se pueden aplicar técnicas para tener proyecciones conscientes de forma semanal, diaria, y es algo que todo el mundo tiene. El caso es que no nos acordamos de ellas
pero a través de técnicas se puede comenzar a desarrollar. Todo el mundo puede tener proyecciones conscientes, no es algo que solo es estricto para una serie de individuos. No, solo que hay personas que lo tienen más desarrollado, que es más natural, que a veces desde jóvenes, desde pequeños, tenían proyecciones y otras no. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo cuando era más pequeña tenía proyecciones. Yo me acordaba, una de las proyecciones que tenía era de sobrevolar, no sé por qué, la casa de mi abuela materna. Entonces me gustaba esa área y yo me acuerdo de tener ese tipo de proyecciones, de proyectarme en mi casa. ¿Por qué hay personas que tienen desas proyecciones y se acuerdan y otras no? Muchas veces porque en otras vidas ya desarrollaron ese tipo de fenómenos y cuando llegan a esta vida es más natural. Entonces, la multiexistencialidad es un otro de los pilares que estudiamos, consideramos que la conciencia ya tuvo muchas vidas en el pasado y va a tener varias vidas o múltiples vidas en el futuro. Entonces, la vida que estamos ahora actual es una de las vidas que tenemos y en esta vida que vamos a querer entender un poco nuestro propósito de vida. ¿Qué más? Entonces, como estaba comentando, aquí tenéis una foto del IPC, si veis abajo, para los que nos estáis viendo por el aplicativo Zoom, la foto del IPC es la institución que está más enfocada en la experiencia fuera del cuerpo. Existe una institución en Buenos Aires y la sede está aquí en Brasil, en Foz do Iguazú, pero en español está en Buenos Aires por ahora. Entonces, la persona, como veis en la foto, sale de su cuerpo y hay una conexión entre el cuerpo físico y el cuerpo astral o psicosoma, que es el cordón de plata, que es el que conecta un cuerpo con otro. Entonces, como estaba diciendo, el paradigma de la conciencia, el paradigma conciencial se basa en múltiples dimensiones, múltiples cuerpos, múltiples existencias o vidas, y el concienciocentrismo. ¿Qué significa el concienciocentrismo? Significa que la conciencia, cada uno de nosotros, es el centro o el laboratorio de investigación. Nosotros nos vamos a comenzar a investigar a nosotros mismos, quiénes somos y qué hacemos aquí, para descubrir precisamente eso, el propósito de vida. Entonces nosotros somos nuestro propio laboratorio, a diferencia de la ciencia convencional, que el objeto de estudio no es uno mismo, sino son los otros. En cambio aquí nosotros somos los estudios de la conciencia, concienciología, nosotros nos estudiamos a nosotros mismos como nuestro propio laboratorio. Nosotros vamos a querer entendernos, saber quiénes somos, conocernos más para comenzar a realizar nuestro propósito de vida. El propositor de los estudios de la conciencia es el profesor Baldo Vieira, ya fallecido hace 3 años, y él escribió un tratado sobre proyecciología y sobre concienciología. De más de 50 años, ¿no?, que él investiga estos fenómenos. Entonces, para contextualizar aquí el proyecto de vida que nosotros estamos proponiendo, o que nosotros proponemos y estudiamos hace bastante tiempo, es que el proyecto de vida o programación de vida o programación existencial es una propuesta técnica a partir del paradigma conciencial. Entonces, si vosotros, os voy a preguntar, vosotros no hacéis, cuando hacéis vuestro trabajo en vuestro empleo diario, ¿lo hacéis de una forma técnica?
hacéis las cosas de forma técnica, de la mejor forma posible. Por ejemplo, un médico, para aplicar una dosis a un paciente, lo va a hacer de la forma más técnica posible. O incluso en otras áreas de la vida, no solo en el trabajo. Por ejemplo, los ejercicios físicos. Cuando vosotros hacéis ejercicio físico, ¿lo hacéis de forma técnica? Sí, ¿no? Porque no queréis lesionaros, entonces queréis hacer lo mejor posible para que tenga los efectos deseados. Pues si todo eso lo hacemos en el trabajo, en el ejercicio físico, hasta tenemos técnica para todo, hasta para hacer la compra, para hacerla lo más rápido posible. Si tenemos técnicas para todo, ¿por qué no tenemos técnicas para realizar nuestro proyecto de vida? Que es lo más importante que nosotros tenemos en la vida, que no somos nosotros mismos y nuestro propósito de vida. El trabajo es relevante, sí, pero porque tenemos que comer, entonces por eso trabajamos, pero más importante que el trabajo es nuestra vida, nuestro propósito de vida. Estamos aquí para algo. Entonces, entender el propósito de vida como algo técnico que no nos han enseñado ni en la escuela, ni en la facultad, ni en ningún sitio. Eso nos enseña que debería ser algo básico que se enseñase desde el principio. Entonces, que todavía no está instalado en la cultura. Entonces, solo me recuerdo a los japoneses, ¿no?, de Okinawa, ¿no?, con el, que ellos tienen un sentido de la vida, para ellos es más natural, pero no existe en general en el mundo personas que de forma técnica desarrollen su proyecto de vida. Puede existir coaching para desarrollar un proyecto de vida, pero de una forma técnica y a través del paradigma conciencial es la propuesta que nosotros hacemos aquí. O sea, considerando múltiples vidas, múltiples dimensiones. Entonces, voy a explicarlo ahora un poco más. Pero primero quería explicaros cómo definimos aquí la programación existencial. La programación existencial, o ProEx, que es el término el neologismo que utilizamos para designar el proyecto de vida, es el conjunto de metas y estrategias exclusivas, intransferibles, de cada ser humano, dándole significado, que es elaborado antes del renacimiento intrafísico, de naturaleza interasistencial, solidaria y cosmoética, contribuyendo para la mejoría de la humanidad. Entonces, una de las cosas interesantes es un conjunto de metas que no es muy diferente que la ciencia convencional, solo que son elaboradas antes del renacimiento intrafísico, con lo cual nosotros estamos estableciendo que elaboramos ese plan antes de nacer. Entonces tuvimos un tiempo para reflexionar sobre qué es lo que queremos hacer en esta vida, con lo cual no es algo que es arbitrario, ¿no? Es algo que de alguna forma estudiamos antes de renacer para llegar aquí y aplicarlo. ¿En función de qué? En función de nuestra naturaleza interasistencial. O sea, la proexis primero es algo que es asistencial, pero nosotros lo vamos a comenzar a entender nuestra proexis en función de nuestras vidas pasadas, de cosas que nosotros tenemos de hechos o experiencias que hemos tenido en el pasado, en otras vidas, y que hicimos muy bien, o bien, que lo dominamos, y que en esta vida podemos continuar usando esas estrategias o esos talentos para realizar nuestro propósito de vida en esta existencia actual. Entonces nosotros vamos a tener una visión, un panorama un poco más amplio. No consideramos solamente esta vida, sino las vidas pasadas, para entender qué es lo que podemos hacer en esta vida, que podemos contribuir de una forma más abrangente, más amplia. Es algo que vamos a ampliar nuestra existencia para el mayor número de personas, contribuyendo para la mejoría de la humanidad. Y ese proyecto de vida o programación de vida lo vamos a ir construyendo poco a poco. Es como los ladrillos de una casa. Vamos a ir poniendo las bases poco a poco
hasta llegar a un punto que estemos maduros para desarrollar algo mayor. Como he dicho, es algo singular, entonces, dependiendo del perfil o el temperamento de la persona, puede tener un tipo de proex o no. Tenemos aquí una pregunta de Carlos. Dice, ¿todas las personas tienen proexis? Entonces, Carlos, no, todas las personas no tienen proex, ¿vale? Entonces, hay personas que por su singularidad o por cosas que hicieron en vidas pasadas, que tuvieron una contribución positiva en otras vidas, tuvieron el mérito de, antes de renacer, participar del curso intermisivo, que es como si fuese un programa, un conjunto de materias donde la persona, la conciencia participa para comprender y estudiar su propósito de vida que va a hacer en la próxima vida. Entonces, la proexis, por ser asistencial y por ser algo que va a impactar no solo a sí misma, sino también a muchas otras personas de su alrededor, no solo de su familia o de trabajo, sino personas que también no conoce, entonces es algo que es algo específico. Entonces piensa, Carlos, que hay personas que no les interesa tener proexis o no quieren o no están preparadas para tener proexis porque todavía existe cierto grado de egoísmo o ciertas limitaciones como conciencia con las cuales no ni está interesada en hacerlo ni tampoco va a poder hacerlo. Entonces, la proexis no la tiene todo el mundo, solo personas que ya tuvieron algún mérito, que tienen un bis asistencial, que comienzan a tener una preocupación por los otros, por mejorar la vida de los otros. Seguramente vosotros conocéis a personas que son más asistenciales que otras y otras que no están ni ahí para la asistencia, como se dice aquí, ¿no? Que no están interesados en ayudar, quieren a veces acumular o son delincuentes, son personas desestructuradas, que todos vosotros conocéis personas que conciencias que todavía tienen un nivel evolutivo menor, entonces la proexis no es algo que ni están interesados ni pueden accesar. Pero hay personas que sí. Entonces significa que eso, las personas que tienen cierto mérito, porque ya hicieron algo positivo en el pasado, ya vienen en esta vida con la sensación de que tienen que hacer algo positivo, asistencial, para contribuir con los otros. ¿Todo bien, Carlos, hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ha quedado claro? Perfecto, muy bien, pues continuamos aquí con las características de la proex para entender un poco más. Toda proexis tiene las siguientes características. Es el bienestar. Realizar la proex genera bienestar, porque la proexis o la programación de vida es algo que te gusta hacer, no es algo que estás obligada o que tienes que hacer porque sí, porque si no en esta vida no vas a llegar a tus objetivos que te hayas marcado. No, es algo que lo vas a hacer de forma natural y que vais a intentar el máximo tiempo posible de realizar este proyecto porque es algo que con lo que te sientes muy bien y vas bastante satisfecho. Existe también motivación, es motivación, fuerza, ánimo para la vida, entonces es algo que te llena, te sientes muy satisfecho. Entonces te levantas de la cama con energía, con fuerza. Claro que no es todos los días, hay días que son mejores que otros, pero es como una fuerza atractora con la cual te sientes muy bien y te sientes satisfecha.
altruista, contempla la preocupación por los otros. Entonces, toda ProEx tiene una preocupación por el otro. Es una necesidad que quieres de mejorar la vida del otro. Y es singular, no hay otra igual. O sea, mi ProEx no es igual a la de otra persona. Incluso puedo tener una hermana gemela y mi ProEx puede ser diferente, no va a ser igual. Otra característica es la intransferibilidad. ¿Qué significa? Que es personalizada e intransferible, adecuada a cada persona. O sea, mi pareja no puede hacer la ProEx que yo tengo que hacer. Te puede ayudar, te puede dar unos consejos, te puede dar una serie de contribuciones, pero eres tú la que, de alguna forma, con esfuerzo, con motivación, vas a desarrollar ese propósito de vida. Y es algo desafiante. Claro, no es algo, es algo que consigues hacer, pero que vas a tener que poner todas tus energías para ello. Es adaptable, adaptabilidad. Es adaptable o mutable, susceptible de renovaciones o ampliaciones. ¿Qué significa eso? Que la ProEx es algo flexible, no es algo rígido. Esto es lo que tengo que hacer y no me puedo salir de aquí. No, porque la vida es muy dinámica. Existen factores que dependen de nosotros, otros que son factores o fuerzas externas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, es un huracán. El huracán que ocurrió con unos amigos nuestros de Puerto Rico. Eso a veces es una fuerza externa que ellos se han tenido que adaptar y tal vez su propósito de vida ha tenido que readecuarse. Entonces, las cosas son mutables. Todas, no existe el plano A solo, existe el plano B, C, D, E. Claro que cuanto más próximo esté de lo que planeamos antes de renacer, mucho mejor. Pero está abierto a modificaciones. Es compatible con el temperamento de la persona. Eso significa que, por ejemplo, si la persona es extrovertida, abierta y tiene que hacer su propósito de vida, tiene que ver con el medio de la comunicación, a veces de exponerse en público, de hacer conferencias o de ser profesora, el temperamento va a tener que ser compatible con el propósito que está haciendo. Entonces, por ejemplo, una persona más introvertida, que le gusta más escribir, va a tener tal vez no va a aparecer tanto en los medios sociales, pero sí va a tener un temperamento que tenga que ver con la producción escrita. Entonces es compatible. Es algo que tiene cierta lógica. El propósito de vida de esta persona tiene que ver con su temperamento. Es cosmoética. ¿Qué significa cosmoética? Es una ética que considera, es la ética del cosmos, en el sentido que no solo considera la ética intrafísica, sino considera otras dimensiones. Entonces, las decisiones de vida a través de la cosmoética se toman en base a varias experiencias o reflexiones que no solo tienen que ver con esta dimensión, sino con otras dimensiones. Y la cosmoética siempre decimos que es lo mejor para el máximo número de personas, incluso para la conciencia también. Es realizable, es plenamente realizable o factible. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona es algo que, a pesar de ser desafiante, no es algo tan difícil que no va a poder hacer. O sea, que es algo que lo va a poder hacer. Muchas veces ocurren casos de alumnos que dicen, no, pero es que pienso que no estoy preparada para hacer todo eso porque me parece muy difícil. A veces es la sensación, el miedo de la persona pensar que no va a conseguir porque le parece algo muy grande, pero poco a poco es como la casa que estás construyendo, poco a poco
vas poniendo los andamios y hasta llegar al propósito de vida. Si de una vez supiésemos lo que tenemos que hacer, nos asustaríamos y no lo haríamos. Pero si lo vamos haciendo poco a poco, de forma constante, comenzamos a ganar confianza en nosotros mismos y vemos que todo es posible realizar. Entonces, igual que Ryan, el niño de 6 años que comenté, que con 6 años comenzó a contribuir con lo de África, si a él le dicen con 6 años, de aquí a 20 años o 25 vas a fundar una ONG y vas a ayudar a no sé cuántos países, vas a contribuir con diferentes países y con miles de personas. A lo mejor se asustaría, ¿no? Pues igual con nosotros. A veces nosotros vamos viendo poco a poco, vamos desvelando nuestro propósito de vida hasta verlo un poco más claro. No es algo a veces que la proexis, no es algo que sepamos, que nos viene la información, de repente nos dan un papel y dicen, mira, Virginia, tú tienes que hacer esto, esto y esto. No, es algo que nosotros poco a poco vamos comenzando a entender lo que venimos a hacer aquí, a partir de nuestras características, nuestro temperamento, la profesión que escogimos, todo. ¿Cómo identificar la proexis? Pues a partir de la identidad interasistencial. Entonces, como os he dicho, la proexis es asistencial siempre y cada uno de nosotros tenemos una identidad interasistencial a partir de nuestro propósito. Y entonces, como si fuese nuestra huella digital, algo que nos define como asistentes. La identidad interasistencial es el conjunto de características y circunstancias particulares, singulares, capaces de distinguir determinada conciencia en el contexto de las relaciones de ayuda mutua proevolutiva. Entonces, son un conjunto de características específicas nuestras que nos hacen cumplir un propósito de vida que es asistencial dentro de la relación con los otros y con el contexto en el que estamos y en la sociedad en la que vivimos. Entonces, cada uno de nosotros comenzamos a entender cuál es nuestra identidad y cómo comenzamos a entender nuestra identidad interasistencial. Pues a través de identificar nuestro problema evolutivo. ¿Y qué es eso? Entonces, comenzar a entender cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las necesidades evolutivas que nosotros tenemos o las cosas que nos preocupan. Entonces, ¿no habéis visto el caso de Ryan, que se preocupó con el agua? Que se preocupaba porque los niños de África no conseguían tomar agua potable. Pues lo mismo con nosotros. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Cuál es nuestra la necesidad? ¿Cuál es el problema con el cual nos sentimos más afinizados? Comenzar a identificar ese problema evolutivo es el primer paso para la identidad interasistencial. Saber que existe un problema evolutivo con el cual estamos tan identificados y tan motivados que queremos contribuir con él de alguna forma. Y que también es algo que es una necesidad evolutiva, en el sentido que nosotros necesitamos desarrollar ese problema que hemos identificado, porque para nosotros como conciencia es importante trabajar en eso. Es como que esa necesidad evolutiva que nos viene dada de otras vidas, en esta vida la retomamos como un problema evolutivo. Y me puedes decir, pero es que yo no me acuerdo de otras vidas, entonces no me sirve mucho. Bueno, pues entonces, y que eso a veces es común desde el principio, no me acuerdo de otras vidas. Entonces, céntrate, ¿cuál es el problema evolutivo que te preocupa?
es el hambre, es la falta de paz en el mundo, es el analfabetismo en las escuelas. ¿Qué es lo que cuando tú lo ves te preocupas? A veces los animales, el tema de los animales, el tema del medio ambiente. Yo conozco una persona que se preocupa muchísimo con personas de edad avanzada. Entonces, lo importante es saber en qué te preocupas y a partir de ahí identificar tu público objetivo, que sería tu público objetivo aquellas personas a las que va dirigida la asistencia. Entonces, para definir la identidad interasistencial, defines tu problema evolutivo y que sería lo que eliges, la necesidad que te preocupa. Tu público algo lo identificas, que son aquellas personas a las que quieres dirigir tu asistencia. El sujeto asistencial eres tú, que eres el que vas a hacer esa asistencia. Y a partir de eso vas a proponer una solución interasistencial para ese problema evolutivo. Entonces, como Ryan, por ejemplo, propuso enviar dinero para construir pozos. ¿Cuál es tu solución evolutiva para el problema evolutivo que has identificado? A veces algunos alumnos dicen, pero es que yo estoy inseguro, no sé si realmente es eso lo que quiero hacer. ¿Cómo lo haces? Lo más importante es comenzar a actuar, porque a veces 100% seguros de lo que tenemos que hacer es difícil. Lo interesante es comenzar a entender qué es lo que queremos hacer y a partir de ahí ver si hay una repercusión y si existe esa repercusión, continuamos. Entonces muchas veces hay que lanzarse, actuar, claro que hay que reflexionar primero, pero es importante ese trabajo de comenzar a hacer, porque 100% seguros, como estoy diciendo, no lo vamos a tener todo. Entonces, a partir de ahí, poco a poco, vamos construyendo nuestra identidad interasistencial. Perfecto, hasta ahí. Entonces, todo este trabajo que he comentado del propósito de vida, explicando Proexis a través del paradigma conciencial y las características de la Proexis, y ahora por último que he estado explicando la identidad interasistencial, te ayudan o espero que te hayamos ayudado a entender un poco o entender un poco más sobre propósito de vida. Nosotros como conclusión, que ya estamos terminando, es que te encuentras al salir de ti, ayudando al otro. Entonces, cuando comienzas a dejar de preocuparte por ti y comienzas a poner el foco en la ayuda a los otros, que comienzas a desarrollar tu verdadera identidad interasistencial. Como siempre, 100% preparada nunca vas a estar. Vas a llegar a los 50, 60, 70 años y no lo vas a estar. Con lo cual, lo interesante es comenzar desde ahora. ¿Por qué no? Actuar desde ya, comenzar a descubrir el propósito y comenzar a hacer y a partir de ahí ver la repercusión que tienen las acciones que tú has propuesto como metas de tu programación de vida o Proexis. Muy bien. Pues no sé si tenéis alguna duda, pero esta es básicamente lo que os quería pasar en esta conferencia de hoy sobre propósito de vida. Quería agradeceros vuestra participación. Muchísimas gracias por haber participado. Si queréis saber más información sobre propósito de vida o programación, podéis entrar en apexinternacional.org, nuestro site, seguirnos en el Facebook o en mi mail virginiaruidemartin@gmail.com si queréis aclarar algunas dudas, estoy súper disponible. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias por las participaciones aquí en el site y también aquí en el Facebook. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Quería aprovechar para divulgar un curso que vamos a tener aquí, será en portugués, pero hay brasileños que nos están siguiendo aquí. Entonces, tendremos un curso que es online
en EAD, que comenzará el día 21 de mayo de 2018. O sea, este año, en mayo, el día 21, tendremos un curso sobre TENEPS y PROEX. TENEPS es una técnica de asistencia energética. Entonces, si os interesa el asunto, podéis participar. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra, por haber participado de la conferencia y un abrazo a todos. Nos vemos en próximas ocasiones. Gracias. Hasta luego.